Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión haciendo una reseña sobre uno de mis autores favoritos latinoamericanos, Eduardo Galeano, Las venas abiertas de Latinoamérica. Bueno, es un libro que es relativamente corto, tiene más de 370 páginas, por lo menos el que yo tengo en mi poder. Es un autor que hace poesía al escribir y bueno, también comentarles un poco acerca de cómo conocí a Eduardo Galeano. Fue en la secundaria con mi profesor de filosofía. En el último año de escuela me, me dio como tarea leer segmentos del libro Patas Arriba. Y bueno, como la tarea y el momento en aquel entonces yo era un poquito más conformista, solamente leí segmentos del libro y lo dejé archivado. Pasaron 3 años, empecé la universidad y así fue que empecé a leer a Eduardo Galeano. Y en esta ocasión, ah, Las venas abiertas de Latinoamérica es un libro que yo considero cualquier estudiante de secundaria ya puede empezar a leer, dependiendo si es que le gusta la historia, si le gusta la literatura, porque cada uno tiene sus gustos. Y continuando con la reseña, también me gustaría leer algunas partes. Yo suelo subrayar y tomar notas, algunos apuntillos en los libros. Y eh, voy a leer algunos apuntillos que tengo para ustedes y así podemos ir comentando un poco mejor de qué trata el libro. A ver. Por cierto, el libro está dividido en dos partes. Tiene la introducción, la primera parte, que habla sobre la pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra. Y en la segunda parte es el desarrollo. Es un viaje con más náufragos que navegantes. Es un libro que habla de todos los países latinoamericanos y caribeños. Al mismo tiempo hace mención al tiempo, a la época colonial, a los imperios como el Imperio Británico, el Imperio Español, y así va narrando sucesos que pasaron en toda Latinoamérica. Por ejemplo, aquí tengo un subtítulo que es Esplendores del Potosí, el ciclo de la plata. De plata eran los altares de las iglesias y las alas de los querubines en las posesiones en 1658. Para la celebración del Corpus Christi, las calles de la ciudad fueron desempedradas, desde la matriz hasta la iglesia de Recoletos, y totalmente cubiertas con barras de plata. Esto en alusión a la ciudad de Potosí, que se encuentra en el estado plurinacional de Bolivia, que era considerado en tiempos de la colonia como la villa imperial porque tenía mucha riqueza, tanta riqueza que, eh, como ustedes pueden apreciar, de acuerdo a lo leído, construían todo un pasillo, casas y calles también de plata. Es decir, fue un lugar que fue muy saqueado en su momento por los españoles. Y siguiendo con la lectura, Vale un Perú fue el elogio máximo de las personas a las cosas desde que Pizarro se hizo dueño de Cusco. Pero a partir del descubrimiento del cerro, Don Quijote de la Mancha habla con otras palabras. Vale un Potosí, advierte a Sancho. Vena yugular del virreinato, manantial de la plata de América. Potosí contaba con 120.000 habitantes según el censo de 1573. Solo 28 años habían transcurrido desde que la ciudad brotara entre los páramos andinos y ya tenía, como por arte de magia, la misma población que Londres y más habitantes que Sevilla, Madrid, Roma o París. Como les mencionaba, en aquel momento era la ciudad más poblada del mundo. Llegó a tener más habitantes que las principales metrópolis europeas.
Y eso es como parte de la historia colonial. Pero tampoco se queda ahí el libro, porque este libro se dio para época de los 60 del siglo XX. Entonces me gustaría leer también algo un poquito más adentrado en el siglo XX. Permítanme un segundo que estoy quedando un poco ciego con la luz. No es que no sepa leer, es que la luz me da de frente. Entonces, bueno, aquí hay otro segmento también un poquito más largo. Y en esta ocasión es el subtítulo, déjenme que ahora lo encuentro. El imperio que importa capitales. También Eduardo narra sobre el ascenso que tuvo las empresas multinacionales y cómo éstas incidieron en el subdesarrollo que tenía y tiene todavía gran parte de América Latina. Más de la mitad de los préstamos que recibía América Latina proviene, previa luz verde del FMI, de los organismos privados y oficiales de los Estados Unidos. Los bancos internacionales suman también un porcentaje importante. El FMI y el Banco Mundial ejercen presiones cada vez más intensas para que los países latinoamericanos remodelen su economía y sus finanzas en función del pago de la deuda externa. El cumplimiento de los compromisos contraídos, clave de la buena conducta internacional, resulta cada vez más difícil y se hace al mismo tiempo más imperioso. La región vive el fenómeno que los economistas llaman la explosión de la deuda. Es el círculo vicioso de la estrangulación. Los empréstitos aumentan y las inversiones se suceden y en consecuencia crecen los pagos por amortizaciones, intereses, dividendos y otros servicios. Para cumplir con esos pagos se recurre a nuevas inyecciones de capital extranjero que generan compromisos mayores y así sucesivamente. El servicio de la deuda devora una proporción creciente de los ingresos por exportaciones, de por sí impotentes, por obra del inflexible deterioro de los precios para financiar las importaciones necesarias. Los nuevos préstamos se hacen imprescindibles como el aire al pulmón para que los países puedan abastecerse. Una quinta parte de las exportaciones se dedicaba en 1955 al pago de amortizaciones, intereses y utilidades de inversión. La proporción continuó creciendo y está ya próxima al estallido. En 1968, los pagos representaron el 37% de las exportaciones. Bueno, como pudieron leer en este segmento, Eduardo también habla de cómo nos estrangula la crisis de la deuda en aquel entonces, allá por 1950, 1960. La deuda está impuesta por los mismos organismos internacionales para mantener a Latinoamérica en el subdesarrollo, puesto de que al adquirir esa deuda mayormente se queda en la cúpula política el dinero que llega de dicha deuda y no se usa la misma para sustituir importaciones por exportaciones o para motivar e implementar una nueva industria pujante, sobre todo en el sector primario, que es donde Latinoamérica tiene mayor incidencia en el comercio internacional. Todo lo contrario, más bien la deuda no ayuda a incrementar las exportaciones y esta deuda muchas veces también fue absorbida por los mismos capitales extranjeros, bueno, por las mismas empresas multinacionales que agarraban dicha deuda o parte de la deuda para obtener mayores ganancias, mayores dividendos para sus mismos inversionistas y no para el territorio en total, sea Brasil, sea Ecuador, Panamá,
Panamá, Colombia, cualquiera de los países, no vieron nunca un realce en su economía por el hecho de que acabo de explicar. Y ahora ya para concluir con la lectura, porque tampoco pienso hacerle un resumen de todo el libro, cada uno tiene que leer y entender a su manera. Entonces, en este segmento es algo extra que vino 7 años después, eso mismo se llama el último segmento del libro. Y aquí Eduardo también va narrando cómo el libro fue prohibido en muchos países, sobre todo en la época de las dictaduras latinoamericanas. Era un libro prohibido y se prohibía que se reproduzcan copias en toda la región, mayormente en algunos estados que eran más autoritarios, ¿no? Bueno, esta última parte cuenta Eduardo un poco de cómo, de qué tiene el libro, de qué pueden encontrar ustedes en el libro. Las venas proviene de la realidad, pero también de otros libros, mejores que este, que nos han ayudado a conocer qué somos, para saber qué podemos ser y que nos han permitido averiguar de dónde venimos para mejor adivinar a dónde vamos. Esa realidad y esos libros muestran que el subdesarrollo latinoamericano es una consecuencia del desarrollo ajeno, que los latinoamericanos somos pobres porque es rico el suelo que pisamos y que los lugares privilegiados por la naturaleza han sido malditos por la historia. En este mundo nuestro, mundo de centros poderosos y suburbios sometidos, no hay riqueza que nos resulte por lo menos sospechosa. Como pueden ver, como pueden imaginar, como pueden escuchar, en este mundo nuestro, mundo de centros poderosos, o sea, centros llamados países, entre comillas, desarrollados, y suburbios sometidos. Los suburbios sometidos vienen a ser los países de la periferia que no solamente se encuentra en América Latina, también se encuentra en África, donde provenían gran parte de los esclavos para abaratar los costes de producción en América Latina, sobre todo en Brasil, en Cuba y en diferentes partes del mundo. Bueno, queridos amigos, con este breve repaso, espero que sea una motivación para ustedes, para que lean y sigan adquiriendo conocimientos a través de los libros, que son grandes compañeros y nunca nos dejan solos, están ahí para que podamos aprender de ellos. Muchas gracias por acompañarme en esta humilde reseña que he realizado para todos ustedes. Hasta pronto, nos vemos en un siguiente análisis.